Este y todos los viernes les invitamos a que nos acompañen en el programa apologético Porque soy católico. Bendiciones, queridos hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Dimas Velázquez. En esta ocasión quiero hacer una breve explicación sobre por qué conocemos a la Iglesia Católica como Iglesia Católica Romana. No es que la Iglesia Católica haya nacido en Roma. La Iglesia nació en Jerusalén. Sin embargo, se conoce como Iglesia Católica Romana porque su jefe, el Papa, vive en Roma. La sede universal de la Iglesia Católica está en Roma. Por eso se conoce como Iglesia Católica Romana. Pero la Iglesia fue fundada en Jerusalén por Jesucristo. Pues Hechos capítulo 15, versículo 4, muestra incluso que el primer concilio de los apóstoles se realizó en Jerusalén, porque Jerusalén fue la primer sede de la Iglesia. Sin embargo, a medida que la evangelización se iba extendiendo, la Iglesia Católica fue cambiando de sede. Después Jerusalén dejó de ser la sede del cristianismo, la sede de la Iglesia Católica, y Antioquía se convirtió en la sede de la Iglesia. Gálatas capítulo 2, versículo 11 nos demuestra que San Pedro llegó a Antioquía. Años más tarde, Pedro viajó a Roma, donde finalmente muere. Pedro fue muerto en Roma en el año 67. Desde entonces la Iglesia decidió que el sucesor de Pedro viviera en Roma. Actualmente el Papa vive en Roma. El altar mayor donde el Papa oficia misa, debajo de ese altar está la tumba de San Pedro. Entonces la Iglesia Católica se conoce como Iglesia Católica Romana solamente porque su jefe y su sede está en Roma. ¿Cómo sabemos que Pedro llegó a Roma? Pues los protestantes dicen, Pedro nunca llegó a Roma. Sabemos que Pedro llegó a Roma porque Pedro en su primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 13 dice, los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia, es decir, Roma. También lo saluda mi hijo Marcos. San Pedro saluda a los hermanos desde Babilonia. Y Babilonia, obviamente, es Roma. Entonces, con esto demostramos que Pedro llegó a Roma. Y Pedro murió en Roma. Y ahí, en el lugar donde Pedro murió, se construyó lo que hoy llamamos la Basílica de San Pedro. Y esta iglesia, que nació en Jerusalén, se extendió por todo el mundo. Y cuando la iglesia se extendió por todo el mundo, su sede llegó a ser Roma. Porque también Roma, para ese tiempo, era el centro del mundo pagano. Roma también se convirtió en el centro del mundo cristiano. El problema de los protestantes es creer que todo lo que tiene que ver con Roma es malo. No sé si usted se ha dado cuenta que de forma despectiva ellos llaman a la Iglesia Católica Romana. Y luego dicen, y es que los romanos persiguieron a los cristianos. Lo que los protestantes no saben es que Roma se divide en dos partes. Está Roma pagana y está Roma cristiana. Una cosa es el Imperio Romano, otra cosa es la comunidad de cristianos. Para eso, quiero invitarles a que analicen este texto. Romanos capítulo 1, versículo 6. Ojo, Romanos es el nombre de un libro escrito por San Pablo. ¿Por qué? Porque San Pablo le escribe a los hermanos, a los cristianos que están en Roma. Entonces, no todo lo que tiene que ver con Roma es malo, porque ya había una comunidad de cristianos. Y fíjense con qué palabras Pablo se dirige a ellos. Romanos capítulo 1, versículo 6, dice, a estos pueblos pertenecen ustedes. Ojo, a estos pueblos pertenecen ustedes. Elegidos de Cristo Jesús que están en Roma. ¿Para quiénes está escribiendo Pablo? Para los elegidos de Cristo Jesús que están en Roma. A quien Dios ama y ha llamado y consagrado. Es decir, en Roma había ya una gran comunidad de cristianos a quienes Dios había llamado, había amado y había consagrado. Pues a esa comunidad de romanos que Pablo saluda, a esa comunidad romana es que pertenece la iglesia.
Entonces, la iglesia romana, no porque se haya fundado en Roma, sino porque ahí vive su jefe. Un ejemplo, yo vivo en frontera con Malapa y se conoce mi nombre como Dimas Velázquez de Comalapa. Pero eso no quiere decir que yo nací en Comalapa, pues algunos saben que yo no soy nativo de frontera Comalapa. Yo llegué a vivir hace 20 años a Comalapa. Pero como vivo en Comalapa, me conocen como Dimas Velázquez de Comalapa. Asimismo pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica romana, no porque haya nacido en Roma, sino porque actualmente la sede de su jefe está en Roma. Así que, querido hermano, no te dejes engañar cuando los protestantes vengan a decirte, es que la Iglesia Católica romana es la que perseguía a los cristianos. No, señor. Quien perseguía a los cristianos era Roma pagana. La Iglesia Católica pertenece a este pueblo que Dios eligió en Roma. Y no solo en Roma, porque si usted lee el versículo 8 del mismo capítulo 1 de Romanos, dice que la fe de estos romanos era conocida en el mundo entero. Pero lo que quiero demostrar es que en Roma ya había una comunidad de cristianos. Cuando Pedro va a Roma para predicarle y para convivir con estos hermanos, es cuando lo toman preso y finalmente Pedro termina siendo crucificado en Roma. Así que, querido hermano, ayúdanos a evangelizar, ayúdanos a que estas explicaciones lleguen a otros católicos y así impedir que caigan en las garras de las sectas. ¿Cómo nos puedes ayudar? Compartiendo este video con tus conocidos, con tus amigos y con todas las personas que gustes. Que el Señor te bendiga. Bendiciones, queridos hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Dimas Velázquez. No sé si usted se ha dado cuenta que la Iglesia Católica recibe constantemente ataques. No solamente desde afuera, sino también desde su interior. Algunos se asustan hasta el punto de abandonar la iglesia. Pero esto tiene una explicación sencilla. La Iglesia Católica recibe múltiples ataques porque esta es la iglesia establecida por Cristo. Pues cuando Cristo prometió fundar su iglesia, nos dijo textualmente lo siguiente. Mateo 16:18 dice así: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Cuando Jesús establece la iglesia, también nos advierte que el demonio nunca la podrá vencer. Eso significa que el demonio intentará por todos los medios acabar con la iglesia establecida por Cristo. ¿Por qué? Porque San Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y como el demonio es enemigo de la verdad, el demonio ataca a la iglesia que es la columna y fundamento de la verdad. Además, San Pablo también nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4 que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, la verdad es un requisito necesario para salvarse. Por eso, el demonio atacando la verdad está atacando a las personas que quieren y que buscan salvarse. Porque la verdad es la única que nos hace plenamente libres. Lo dijo Jesús. San Juan capítulo 8 versículo 32. Así que, si la iglesia es la columna y fundamento de la verdad, por eso el demonio tiene una guerra declarada en contra de la iglesia. Y esta iglesia ha sido atacada desde que nació, ha sido perseguida desde los inicios por los judíos, después por el Imperio Romano, y en toda la historia han habido un sinfín de persecuciones en contra de la iglesia. Actualmente, la iglesia sufre persecuciones de múltiples grupos. Por ejemplo, los islamistas radicales persiguen cruelmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando quieren burlarse de Dios, ¿a dónde van los islamistas radicales? A un templo católico, a profanarlo. Porque saben que así se burlan de Dios. Los ateos, cuando quieren burlarse de Dios, ¿a dónde van? A un templo católico, a profanarlo.
Las feministas, cuando quieren burlarse de Dios, ¿a dónde van? A los templos católicos, a profanarlos, a pintarlos. Los satánicos, cuando quieren burlarse de Dios, también van a profanar templos católicos. ¿Por qué? Porque el demonio no es tonto. El demonio sabe que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Por eso se ha lanzado contra ella. Pues el demonio, antes de ser demonio, fue un ángel. Por lo tanto, es un ser inteligente y sabe que esta es la Iglesia de Cristo. Por eso la ataca y la persigue. Pero ¿saben qué es lo curioso? Los protestantes también persiguen la Iglesia. Es triste cuando vemos imágenes en internet o en la televisión, en las noticias, donde hay iglesias católicas que son profanadas por los ateos, por los musulmanes, por los islamistas radicales, por las feministas, por los satánicos. Y entre esos que profanan templos y lugares sagrados para los católicos, también están los protestantes. Así que los protestantes forman parte de ese ataque que el demonio lanza en contra de la iglesia. Por eso, cada día usted escucha por la radio, la televisión, el internet, los protestantes diciendo, es que la Iglesia Católica es la ramera, es que la Iglesia Católica es la madre de toda la Babilonia de la tierra. Sí, porque los protestantes se han prestado a seguirle el juego al demonio y por eso atacan la iglesia. Pero nosotros tenemos que estar convencidos de una sola cosa. El demonio ataca a la Iglesia Católica porque el demonio sabe que esta es la Iglesia de Cristo. Porque un ladrón nunca entra a una casa vacía. Cuando un ladrón quiere asaltar un lugar, busca el lugar que tenga más riquezas. Así que el demonio no ataca en vano. El demonio sabe a qué iglesia atacar, porque los ladrones no entran a casas vacías. Así que, si la Iglesia Católica está siendo perseguida y azotada por todas las embestidas que lanza el demonio, es prueba. Esta es la Iglesia de Cristo, y por eso, sobre esta iglesia el demonio se ha desatado con todas sus fuerzas, incluso atacándola desde adentro, con tantos escándalos que se dan dentro de la misma iglesia. Pero son los ataques de los infiltrados del demonio. Pero Jesús dijo en San Lucas, capítulo 17, versículo 1 y 2, es imposible que no haya escándalos y caídas entre ustedes. Pero pobre de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran una piedra en el cuello y lo tiraran a las profundidades del mar. Jesús dijo, es imposible que no hayan escándalos y caídas. Es decir, en la iglesia habrán escándalos y caídas, pero no se alarme. Es el demonio el que ha metido a sus infiltrados para derrumbar a la iglesia. Recuerden, el primer infiltrado que utilizó el demonio para derrocar la iglesia fue Judas, pero no por eso la iglesia se terminó. Y en la iglesia seguirán habiendo muchos infiltrados como Judas, pero no podrán acabar con la iglesia de Cristo, porque Jesús prometió, y ni siquiera las puertas del infierno la podrán vencer. Así que, querido hermano, siéntete feliz de estar en esta iglesia que es constantemente perseguida por los ateos, por los satánicos, por los extremistas radicales musulmanes o islamistas y hasta por los protestantes. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a evangelizar. Vamos a comenzar ya. Hermano Rodolfito, no sé si me puede ayudar con Hebreos capítulo 13. Versículo 17, hermano. Cuando lo ordene, hermano, estamos para servirle 24/7. Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 17. Dice así: obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuenta. Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y no un peso, pues no les traería a ustedes ventaja de ninguna clase. Palabra de Dios. Gloria a ti, te alabamos, Señor. Miren, hermano, aquí vemos en Hebreos, estaba
Iba a leer Hechos, hermano Rodolfito, me había equivocado. Gracias a Dios que despertó bien. Mire, vemos nosotros en la carta de los Hebreos, hermano, en el capítulo 13, versículo 17, obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues de ellos se desvelan por sus almas, de los cuales deberán rendir cuenta. Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y no de peso, pues no les traería a ustedes ventaja de ninguna clase, hermanos. Miren, ¿quiénes son las personas que se desvelan? Miren, hablemos de las raíces, hablemos del principio. Son los obispos, estos son los apóstoles. Hermano Rodolfo, en ese tiempo, cuando Jesucristo está en la tierra y dice, bueno, ya el tiempo se ha cumplido, el tiempo que tenía que venir a la tierra y era necesario ya regresar, y como lo dice en varias citas bíblicas, vemos en la enseñanza, deja establecido su iglesia y quienes iban a pastorear, y sabemos que uno de los pastores principales, el líder de los pastores, era San Pedro. Por eso, aquí nos dice que obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos. Miren, hermano, esto, si lo actuamos en el tiempo presente, nuestros guías, hermano Rodolfito, nuestros obispos. Claro, los obispos y los sacerdotes. Ellos se desvelan. Ellos, sin ninguna duda, hermano. Ellos los tienen desde Cristo, con ordenación directamente de Cristo. Hagan esto en memoria mía. Entonces, hermano, no nos podemos nosotros equivocar quiénes son. Hermanos, no es posible que le diga a Rodolfo, bueno, hermano Rodolfo, nuestro sacerdote de la parroquia, pues, me suspendió. Ay, no sabe lo que hace, mejor voy a hacer una iglesia. Sí, o reniega y se va. Voy. O funda otra. Entonces ya sería una competencia, sería un pastor desobediente. Entonces, no vendría de la raíz, porque me estoy desligando, hermano, de los verdaderos pastores. No es lo mismo la iglesia que tiene más de 2000 años y que no ha rompido en ningún momento, hermano. Muchos dicen que en el 380 o el 313, cuando Constantino, que ya no existía la iglesia, viene Constantino nuevamente. No, hermano, la iglesia siempre ha estado ahí. Siempre, hermano, ligada al mandamiento en la jerarquía, hermano, principalmente en la jerarquía de la iglesia. No existiera, hermano, la iglesia católica si se hubiese rompido esa hebra. No existiera, hermano. Entonces, por eso dice que nosotros tenemos que desvelarlo de los pastores que nos guían, hermano. No es pastor, hermano, aquel que fundó una iglesia hace 100 años, como Carlos Parán, como José Smith, Elena de Guay, Juan Calvino, Zwinglio, pero, perdón, hermano Mario, pero los verdaderos pastores, hermanos, son los que vienen desde Cristo. Los verdaderos pastores, perdonen, aquí nosotros tratamos de herirlos para que allá en las sectas no los maten. Tratamos de herirlos para que allá no les quiten la vida eterna. Hermanos, los verdaderos pastores son los que Cristo ordenó, y con sucesión apostólica, léanse todos los hechos. Timoteo, las sucesiones apostólicas, ellos son los verdaderos pastores, los obispos y los sacerdotes católicos, porque también le llaman obispos y sacerdotes a los luteranos, a los calvinistas, a los presbiterianos, a los ortodoxos, que los ortodoxos está
ya ligándose y ya casi llegando a estar en comunión con el Papa, pero ellos son los verdaderos pastores, hermano Mario. Hermano Rodolfo, fíjese que, miren, hay cosas que hay que hablarlo, hermano. No estamos solo en contra de las personas que no son católicas. No, hermano. Si aquí dice que obedezcan a sus dirigentes, hermanos, miren, hay muchos líderes o coordinadores de grupo en diferentes movimientos que no respetan a los sacerdotes. Hermano Mario, y perdón, Ajá. decía el hermano Mario, quizá solo para verlo bien, decía, quizá no estemos en contra, no estamos en contra de nadie, no, estamos a favor de la verdad. Amén. Sí. Y de lo que viene de Cristo, de lo antiguo. Hermanos, y ya le doy. No, está bien, La, hermano Rodolfo. la doctrina católica o universal o cosmopolita o para todos los pueblos, a los confines de la tierra, que eso es lo católico, es una doctrina perfecta. Como cada día se ha ido abriendo el conocimiento, si ustedes ven, los antepasados no sabían nada, ni tenían Biblia. Se ha ido abriendo el conocimiento y la iglesia ha ido descubriendo cosas no nuevas, sino cosas que no las habíamos descubierto, pero que están en la Biblia. Los dogmas son verdades que están en la Biblia. Sí. Lo de la Virgen María y cosas así son verdades que están en la Biblia. Y tiene uno de esos pastores, el principal, tiene el poder, el mismo Cristo de sus labios, de su boca, le dijo: lo que tú ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que tú ates, yo lo ato en el cielo, y lo que tú desates, yo lo desato. Le dio todo el poder, la autoridad en la tierra, para que incluso él fue el que hizo la Biblia, a un papa. Un papa, San Damaso puso primero. capítulo y todo eso. Ajá, hermano Mario. Exactamente. Pero decía perdón, hermano Mario, que no solo los que están fuera, sino los muchos que están o estamos dentro. Hermanos, no debemos en ningún momento de renegar de ningún sacerdote o de ningún obispo. No. ¿Qué debemos de hacer? Orar por ellos. Así es, Hermano, hermano. el que se va de la iglesia, supongamos que al hermano Mario o a mí, por un error grave nos excomulga, la iglesia no va a excomulgar a nadie. Gusto. Cuando uno comete un error grave, pues, ¿qué es lo que debería ser? ¿Cuál debería ser la verdadera postura de uno? De todo aquel que comete. Comenzar desde abajo, desde oyente, humillarse. Pero no nos queremos humillar, no. Queremos estar arriba, o, si es posible, arriba de los obispos y los sacerdotes. Entonces, eso es lo que más o menos... Sí, es que fíjese que platicaba esto con un hermano. Yo lo conozco desde mucho tiempo. Y el sacerdote que está en la parroquia donde va el hermano, me dice: Mario, vieras qué difícil con muchos hermanos. Qué desobedientes son con el sacerdote. Y son líderes, hermano. Es lo que enseñan, entonces. Es obedecer. No, es que, Rodolfito, la situación es que se sigue viviendo. A veces vemos personas que aparentan ser católicos, pero son protestantes, son católicos. ¿Cómo es? ¿Cómo decir el ejemplo? Ovejas vestidos de lobo. Sí, son separados. Protestantes vestidos de católico. Y mire, hermano, un dato. O sea, a la iglesia se le hace mucho más daño desde adentro, desde afuera. Y hermano Rodolfo, y lo que dice aquí: obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos. Hermano, nos guste o no nos guste, tenemos que ser obedientes con nuestros sacerdotes. Y tenemos que cuidarlos. Ya como que si fueran nuestras pupilas de nuestra vista. Cuidarlos, protegerlos. Y ya que hablamos de eso, hermanos, la jerarquía es así. El Papa es un obispo, con el grado de jefe, Mano Rodolfo, líder. Mano Rodolfo, y mire lo que dice.
es que miren, Dios es tan fiel, dice, obedezcan a su dirigente y estén sumisos, pues ellos se desvelan Sumiso. por nuestras almas. Ese es el mandato de Dios. Si nosotros no somos sumisos, no somos obedientes, pues no estamos cumpliendo con el mandato de Dios, hermano. Y les quería comentar cómo es la jerarquía, así, claro y rápido. La jerarquía es el Papa. El Papa está auxiliado por un clero, un grupo de cardenales que están vigilando su actuar. El Papa, bajo el Papa están pues los obispos, que entre los obispos están los arzobispos, los cardenales. Después de los obispos están los sacerdotes. Y después de los sacerdotes, hermano, por sencillo, por humilde y por poco que sepa, después de los sacerdotes están los delegados, hermanos. Y se deben también un respeto, porque Exactamente. son parte, es el que está representando, es el delegado del obispo en la comunidad, hermanos. Y de ahí todos los demás, los servidores, pero servidores, por favor, no es porque yo soy delegado, pero apoyen al delegado, ténganle respeto, delegado. Vamos a leer qué nos dice. Apóstoles fueron los primeros discípulos que nuestro Señor Jesucristo escogió para ser parte de su iglesia. Marcos 3, 13, 19. Pueden tomar un pantallazo ahí, hermano. Profetas son aquellos que Dios escogió por él para anunciar y denunciar. Hechos 11, 27, Hechos 20, Hechos 13. Ahí están las definiciones, hermano. Las escrituras también nos mencionan otros que se hacen llamar profetas, pero en realidad son falsos profetas. Mateo 7, 15 en adelante, y Mateo 2, de 15 y 2. Y segunda de Pedro, 2 y 3. Evangelistas son los autores de los evangelios. Ellos son los verdaderos evangelistas, los 4. Son los autores de los evangelios, entre ellos tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pastores son los presbíteros, obispos y encargados de pastorear la iglesia del Señor. Hechos 20, 28, Pedro 5, 1 en adelante, 5 del 1 al 5. El primer pastor escogido por el mismo Señor Jesucristo fue Pedro, y al que nosotros llamamos el Papa, el Santo Padre, que con más sencillez lo llamamos el Papa. Juan 21, 15 en adelante, hermanos, estos son los verdaderos pastores. Usted nos puede creer, hermanos, o no nos puede creer y no hay problema, pero se los dijimos. Si usted sigue otro camino, hermano, pues Dios lo guarde, y nosotros ya lo dijimos. Entonces igual nosotros los que estamos dentro del arca, de esa barca que timonea Pedro, los que estamos dentro del arca de Noé, solo se salvaron 8 de todos aquellos, ninguno que quedó afuera se salvó. Hermanos, pues también nosotros podemos estar también siendo separados y dentro de la iglesia y estarle haciendo mucho daño. Vamos a ver. Quiero aclarar algo, hermano Rodolfito. Sí. Fíjese que lo que decía mi hermano Rodolfo, yo soy servidor de la Renovación Carismática, y ese punto, sí, honestamente, yo antes no lo compartía, hermano Rodolfito. No, fíjese que los hermanos delegados hacen un trabajo, pues, muy bien. Y si nosotros que vivimos en las comunidades no vamos, si el sacerdote no va ese domingo, como lo cual lo hacemos en la comunidad, que 2 domingos va, el primer domingo, hermano Rodolfo, va el sacerdote, y el segundo domingo de cada mes va a los cascabeles. Nosotros estamos ahí pendientes los 2 domingos, pero los 2 otros domingos están los hermanos, y que tenemos el privilegio en la comunidad que está la Eucaristía. Si nosotros no vamos, hermano, esos domingos a la celebración, hermano, nosotros caemos en un pecado grave. Hermano, miren, pecado de confesión. Exactamente. Perdón, hermano. Y el hermano, y si usted no va un domingo a misa, o no fue a celebración, en realidad, hermanos, el siguiente, después de eso, no debería de comulgar antes de que empiece. No debe de comulgar. Sí, entonces, es bueno que aclaremos estos puntos, hermano, porque siempre hay discordia en los movimientos. Entonces, no, hermano, nosotros tenemos que estar apegados a la palabra de Dios, hermano Rodolfo. A la palabra de Dios. Entonces, pero mire, hermano, qué importante. Ahí ténganos, hermano Wilmer, que por ejemplo el hermano Mario antes,
por desconocimiento o no sé. Claro. Él no tomaba esto, pero el hermano Mario llegó un momento que, y yo he sido testigo, hemos estado juntos desde hace muchos años, y él, hermano, hay muchas cosas que las adoptó para él y con toda la sencillez, con toda la humildad. En realidad, hermanos, el delegado, como decía hermano Mario, si hace un buen trabajo, qué maravilla. Si no lo hace, también es el delegado. Y por lo tanto se merece un gran respeto. Dialogar con él. Si algo no hace bien, llamarlo, hablar y pedir a Dios. También por el delegado, por el sacerdote, el obispo, el papa y por todos los que estamos en la iglesia, hermano. Pero es necesario, por eso aquí nos hablaba de respetar las autoridades. Exactamente. Y estar sumisos, estar obedientes a ellos. Los mismos discípulos con la autoridad otorgada por Jesucristo, los mismos discípulos con la autoridad otorgada por Cristo. ¿Quién les otorgó la autoridad, hermano? Cristo. Se encargaron de designar más pastores. Eso se llama sucesión apostólica. Se encargaron por la autoridad otorgada por Cristo, se encargaron de designar más pastores. Es lo que la iglesia conoce como la sucesión apostólica. Bueno, yo se lo dije antes. Sucesión apostólica. Y por ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver si está por acá. El ejemplo de Pablo. A Pablo no lo ordenó Cristo. No. A Pablo lo ordenaron Pedro y los otros apóstoles. Vamos a ver. Hechos 14:23 nos dice eso de la sucesión. Hechos 6 del 2 al 6. Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles. Primera de Timoteo 4:14. Segunda de Timoteo 1:6. Hermanos, se nos fue bastante tiempo en uno o dos textos, pero si no seguimos el otro viernes, este mismo tema. Seguimos. Sí, pero sí es Segunda. Interesante, hermano Rodolfo, que Claro. lo que están viendo en el canal, que anoten las citas bíblicas que están en la pantalla. Seguimos. Ajá. Primera de Timoteo 4:14, segunda de Timoteo 1:6, para que tengan una idea que Hechos de los Apóstoles es lo que sigue después de los Evangelios de San Juan, después de los Evangelios, y luego siguen los de los Hechos, pues después están las cartas y ahí está Romanos, Timoteo. ajá. Esas cartas nos hablan bastante de la sucesión apostólica. Es muy importante estudiarlas bien. Los primeros profetas se encargaron de anunciar el designio de Dios, de dar pastores a su iglesia. Así es. ¿Recuerdan, por ejemplo, quién ordenó en el Antiguo Testamento? ¿Quién ordenó a Aarón? El profeta Moisés. Él lo ordenó. Jeremías 3:15, Jeremías 23:4, Ezequiel 34:23. Maestros son aquellas personas preparadas y con vocación cristiana que enseñan los principios y dogmas de la doctrina cristiana. Hermanos, si nosotros estamos enseñando aquí, pues nosotros alcanzamos también, no quiero darme el grave maestro, no, pero si estamos enseñando, hermanos, nosotros vamos a ser juzgados como maestros, y así lo dice Santiago. Nosotros, hermanos, si estamos enseñando y enseñamos mal, yo estoy claro que nuestro juicio va a ser duro. Vamos a ser juzgados como maestros por haber enseñado, y si enseñamos mal, hermanos, nos toca que pagar muy duro. Sí. No, y tenemos que cada día, hermano Rodolfo, procurar a mejorar en la vida espiritual, dar ejemplo, porque la gente nos está viendo. Así es, hermano. Bueno, sigamos, hermano Rodolfo. Vamos a ver. Está Mano Aristides saludando, las bendiciones de Mano Aristides. Saludos, hermano Hasta el Aristides. Sifón, Mano Raúl Ordóñez, Mano Raúl, Carlito saludos. Alemán en el Portillo del Amor, muchos saludos. La profesora María Reyes Maldonado y toda su familia, al hermano Marco Julio Sarabia y toda Misterio, su familia. sí. Quedamos de invitarlo, pero es que nos ha quedado una agenda bien apretada, pero sí lo vamos a invitar, hermano, para que esté con nosotros cualquier viernes, hermano Tulio. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice así: y dio sus dones. Unos son apóstoles, lo que estamos viendo, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores
y maestros. Este es el versículo 11 de Efesios 3, de Efesios 4. Y dio sus dones. Sí, estos son dones. Dones. Unos son apóstoles, hermanos, para que ustedes lo sepan bien y por lo menos ustedes recuerden que alguien se los dijo. Los únicos apóstoles que existen, 0 más. Los únicos apóstoles que existen son los obispos. Los sacerdotes, sí, también son apóstoles en segundo grado. Los sacerdotes representan aquel grupo de los 7 donde estaba Esteban, donde estaban bien 7 personas, pero los 11 apóstoles los representan los obispos. Y a Pedro, el primer apóstol, lo representa el Papa siempre. Entonces, hermanos, los apóstoles auténticos, los legítimos sucesores de los apóstoles son el Papa, los obispos y los sacerdotes que están a un escalón para convertirse en apóstol. Cuando un sacerdote lo ordenan obispo y lo están ordenando sacerdote, hermano, es un grado grandísimo. Ellos, los obispos, los sacerdotes, son los únicos que tienen el poder de, por ejemplo, convertir el pan en vino. Qué milagro, es un misterio enorme, qué privilegio. Los únicos autorizados para unir en pareja a un matrimonio. Los únicos, pare de contar, perdonen, hermano, pero toda aquella pareja que se une fuera de un sacerdote, de un obispo, fuera de la Iglesia Católica, nosotros delegados no tenemos ese ministerio de autoridad, no. Todos los sacerdotes, los obispos, y perdonen, hermanos, y se los decimos porque es necesario que ustedes lo sepan para que si está en ese pecado, hermano, por lo menos que lo sepa y que vaya viendo cómo lo enmienda. Toda aquella pareja que se casa fuera de la Iglesia del Señor, la Iglesia Católica, hermanos, está totalmente en fornicación, creyendo. Sí, hermano Rodolfo, fíjate es que hermano Rodolfo, no hay otra alternativa, ya que tocamos este punto, hay que dar este tema, hermanos. Miren, afuera de la Iglesia Católica, si usted se casa, hermano, no es válido ese matrimonio. Ante Dios, no, porque Dios dejó a sus representantes, a sus embajadores, para que ellos hagan esto. Dios no va a venir a casarla, tiene sus embajadores. No, hermano, por eso es bueno que lo traigamos con cita bíblica. La vamos a traer con cita bíblica, hermano. Dejémoslo en agenda para darlo. El casamiento. Sí, porque, hermano, porque es que, hermano, a nosotros nos va a pedir cuenta Dios. Matrimonio. Sí, vamos a traer esta enseñanza expresamente. Seguimos, hermano Rodolfo. Sí. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros son evangelistas, otros pastores y maestros. Pero, hermanos, tiene que ser con sucesión apostólica desde Cristo. Si alguien se otorga el grado de evangelista, de apóstol, de pastor fuera de la iglesia o sin sucesión apostólica, hermanos, perdonen, pero no lo es. No, sinceramente, de todo corazón, no lo es. Es necesario que venga desde Cristo. Hermano Mario. Sí, hermanos, miren, esta cita bíblica que vamos a tocar ahorita, hermano, leámoslo, hermano Rafa, porque sí quiero aclarar esto, hermano. ¿Cuál es? Es Hechos capítulo 20, versículo 28. Solo léame el 28 y después me lee el 29, hermano. Hechos 20, 28. Y dice así. Ahora dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Ay, hermano Rodolfo. Gracias, hermano Rodolfo. Miren, la persona de que voy a hablar, él está viendo este programa. Estuve en una asamblea, hermanos, y escuché predicar y de veras se lo digo, miren, no es que uno lo sabe todo, no, hermano. Nadie lo sabe todo.
Y es necesario aprender, hermano. Y empezó a predicar contra contra los obispos, pues, pero él lo dijo, hermano, es que miren, hermano, cuando a veces uno no sabe las cosas, es bien complicado a veces predicar, hermano, y personas muy viejas de predicar, y entonces, hermano, yo no opiné, pero no me gustó. Dije, oh, pero tengo la opción que me van a dar el privilegio, cualquier momento, ahí me dan la oportunidad. Hace poco me aproveché y di esta enseñanza. Miren, hermano, cuando Jesucristo viene a la tierra, hermano, vuelvo y recalco lo que le decía en el comienzo de este programa. Dios estableció las cosas, las personas exactas, las personas más idóneas para llevar este proyecto tan grande, hermano. Y si Dios las elige, tenía que prepararlos. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo viene a la tierra a sembrar, a buscar la mejor tierra, hermano. Para que cuando Él venga, hermano, la Iglesia Católica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama todo, hermano Rodolfo? Del Papa. La jerarquía le va a decir, bueno, yo sembré buena tierra y si yo te entregué 5, la Iglesia le dirá, aquí están otros 5. Porque sigue viva la Iglesia Católica. Y hay, imagínense ustedes, les voy a poner el caso de la renovación carismática. En el 2000 habían más de 100 millones de renovación carismática. El registro que habían más de 100,000 miembros de la renovación carismática, no digamos delegados, tantos movimientos que hay en nuestra Iglesia Católica. Entonces, sí, Jesucristo vino a buscar la mejor tierra. Entonces, hermano, no es posible que como un ser, como yo diga, no, es que yo sí puedo ir a enviar personas, a ponerle la mano, porque la Escritura dice, no, la Escritura le dijo a los obispos, a los apóstoles, los preparó a ellos. En ese entonces no existían ni un grupo, hermano, no existían ninguna secta, ninguna, hermano Rodolfo. No, ni. Bueno, sí habían, pero no como las de hoy. Habían los fariseos, los saduceos, Sí. los helenitas, los nicolaitas, mucho. Pero no como Pero- ahora, ¿verdad? Entonces, miren, hermano, a veces es comenzaron. necesario, hermano, es necesario. Miren, hermano, el escenario o el púlpito, hermano, es necesario darse cuenta que va a predicar usted. Si usted se va enojado con su esposa, con su hermano, mejor no lo haga. Porque usted va a ir a mentir, hermano, y mentir, va a ir a predicar y a mentir, hermano. No, hermano, tenemos que analizar la Sagrada Escritura. ¿Cómo me voy a poner yo con estas palabras y que no, yo soy el obispo? No, todos somos obispos. No, no es así. Todo hay un reglamento, hay un orden. Hay un orden, hermano, y tenemos que respetar el orden. Yo no puedo, Rodolfo y yo no podemos hacer lo que nosotros querramos. Cuando cuando comenzamos este programa, nuestro párroco nos dijo, miren, ustedes no van a representar la parroquia, ustedes van a representar toda la Iglesia Católica. Los voy a estar vigilando. Hagan bien las cosas, hermano, tenemos más de 3 años. Y él más bien, no es que nosotros nos sintamos como importantes, no. Hermano, ¿por qué? Porque siempre nosotros estudiamos antes de venir aquí, hermano. Nosotros estudiamos cada enseñanza. Y no solo lo vamos a... No, ustedes no tienen idea del tiempo que dedicamos, hermano. Porque son muchas las personas, hermano. Y yo no puedo mentirles, ni Rodolfo les puede mentir. No podemos venir a mentir, hermano. Por eso procuramos a poner tantas citas bíblicas como en la pantalla, como
lo damos nosotros, aunque nosotros sepamos una cita bíblica, nosotros los hemos leído para que mucha gente, mucha Para que crítica. sea creíble, hermano. Exactamente, sí. Sigamos, hermano Rodolfito. Ya, ¿Sí? no. Sí, hay un montón de cosas que... Bueno, que hablar, solo le quería leer lo último. Ah, de el hecho, 29, sí, es el necesario 28. el versículo 29, sí. 29, Sí. dice así, 27. Cuiden de sí mismos, el 28, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. O sea, supervisores, los obispos son supervisores, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Esa iglesia a Cristo le costó sangre. Sí. Esa iglesia, ¿cuál iglesia? Es la única, la Santa Iglesia Católica, es la que el Señor edificó, que adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. Hermanos, mucho ojo, esos lobos no son animalitos. Esos lobos son hombres que se introducirán para que la gente tropiece y se pueda alejar de la iglesia del Señor. Bueno, Sí, mire, hermano Rodolfo, por eso sí quería que leéramos este versículo 29, hermano. Con Rodolfo analizamos antes del programa. No vamos a hablar nada de Fernando Casanova y lo analizamos. Ya pasó, ¿verdad? Pero miren, hermano. Fernando Casanova decía, y están los vídeos de él, ¿verdad? Fuera de la iglesia católica, dice en un video de él, no hay salvación. Hermano, es que es positivo, hermano. Es positivo, hermano. Hermanos, miren, muchas personas, no les importa si la persona duerme en un petate o en el suelo o solo comen frijolitos o solo... No les importa, hermano, lo que les importa es la plata. Eso no es así, hermano. Y nos habla, Hechos 20, 29, sé que después de mi partido se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, y si nosotros nos descuidamos, nos llevan. Yo siendo servidor, me fui de la iglesia católica. ¿Cómo la ven ustedes? A la pentecostal. Analícelo, hermano Rodolfo. no sabía nada. No había nada, no había lo que... Es que es complicado, hermano. ¿Se imaginan las ovejas del hermano Mario? ¿Va? Pues, echando broma. Pero en realidad sí. Ayúdeme a leer, hermano Rodolfo. ¿Qué nos dice Hechos 13, No sé. 3 Ajá. al 4? Vamos a ver, miren este ejemplo. Un día mientras celebraban el culto del Señor, el culto, hermanos, es otro tema y el único culto es la Santa Misa. Es el único culto que debe ser hecho por un sacerdote y con el sacrificio del Señor. Un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron. ¿Quiénes? Apóstoles. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Hermano, de aquí es donde sale el apóstol Pablo. Ajá. Ya no es Saulo. De aquí, entre Bernabé y Saulo, eligieron a Saulo y Saulo fue cambiado su nombre a Pablo y es apóstol porque es legítimamente ordenado por los apóstoles que Cristo ordenó. Y así Pablo ordena a otro. Bueno, seguimos. El apóstol Pablo recibió la imposición de manos de parte de los apóstoles. Hermanos, perdónenme. Que me diga un pastor fuera de la iglesia católica que recibió su imposición de manos de alguien que viene desde que Cristo anduvo en la tierra. No existe. El apóstol Pablo recibió la imposición de manos de parte de los apóstoles.
Hechos 13:3. Y si no la recibe, esa imposición de manos no es nada, hermano. No pueden darle el grado de apóstol. Y así, hermanos, hay tanta gente equivocada que cualquiera dice yo soy apóstol porque Yo soy profeta. y como todo. dice el padre, porque Pánfilo le puso las manos. Y a Pánfilo, ¿quién se las puso? Petronilo es el padre. Y de allí, hermanos, hacia atrás, cuando van a llegar a un punto que no se la impuso nadie. Exactamente. Fue un invento. Hechos 13:3. Pablo a su vez impuso las manos a Timoteo. Pablo impuso las manos a Timoteo y lo ordenó también apóstol y sacerdote. En sí, hermanos, los 12 apóstoles eran obispos. Exactamente. Segunda Timoteo 1:6-1. 1 Timoteo 4:14. Y Timoteo repitió este gesto sobre los que escogió para el ministerio. 1 Timoteo 5:2. Documentado, hermano, esto no es invento, no estamos inventando. Pablo ya había sido enviado por Cristo. Hechos 9:3-12. Por Cristo. 22. Pero ¿cómo fue enviado por Cristo? Por medio de sus apóstoles. Y con esa misma autoridad dada por nuestro Señor a los apóstoles, ellos enviaron también a San Pablo a predicar. Hechos 13:2-3. Lo mismo hicieron con muchos discípulos. A eso se le llama sucesión apostólica desde Cristo hasta nuestros días. Hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando le dijo Jesucristo a Pablo, ¿por qué me persigues? Y lo envió Cristo. Sí. Pero tiene que también ser enviado por sucesión apostólica. Claro que Leamos lo último, hermano Rodolfo, por favor. el primer sucesor del apóstol Pedro fue Lino, y después Cleto, y le sigue Clemente. Los 3 obispos de Roma en el siglo del Señor Jesús. Y estos hermanos aparecen en la Biblia. Lino es mencionado en la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Clemente es mencionado en Filipenses 4:3. Así, hermanos, es que está documentado por lo que ustedes no pueden decir, y lo pueden decir, pero en realidad, hermano, aquí no estamos inventando. Juan, nos va la hora, hermano Mario. Seguimos al otro. No, sí, está bien. Juan 15:16. Sin elegir sucesores, era imposible que los apóstoles pudieran predicar a todo el mundo y que sus frutos permanecieran, a fin de perfeccionar a los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, que tiene las manos abiertas para todo, los brazos abiertos. Efesios 4:12. Las cosas que Jesús le encargó a Pedro. Apacienta mis ovejas, Pedro. En inglés, Peter. Apacienta las ovejas. Confirmar a los colegas en el ministerio, allá en Lucas 22:31 en adelante. Confirmar en la fe en el ministerio, Lucas 22:32. Atar y desatar, lo que mencionamos hace un rato. Lo que ata el Papa, hermano, en la tierra, lo ata Cristo en el cielo. Y lo que desata el Papa en la tierra, lo desata Cristo en el cielo. Tan sencillo de entender, tan sencillo, hermano. ¿Qué cuesta? Pero va a llegar el momento. El mismo Señor dice en Juan 10 en adelante, y habrá un solo rebaño. Un solo pastor. Con un solo pastor. No, es que realmente, hermano Rodolfo, los sacerdotes tienen un privilegio y tenemos en línea al padre Raúl. Él fue, yo sí. creí que era Raúl Arias. No, sí estaba Raúl Arias también, pero sí tenemos al padre Raúl. Padre Raúl. Muchos saludos, lo apreciamos mucho. Fíjense que en una ocasión... Todos los días me manda los... Sí, nos envía. lectura. Fíjense que estamos nosotros no sé dónde nos encontramos con el padre Raúl y estamos platicando con otro hermano y lo empezó a vocear el hermano y el padre. Tranquilo, no. A mí no me gusta que me voceen. Es que miren, hermano, lo que hablamos al comienzo del programa, hermano. A veces nosotros somos muy igualados. Los creemos más
Más que los sacerdotes, no tenemos que respetarlo. Padre, lo invitamos, Padre, a a este programa, Padre. Y muchas veces hemos platicado con el Padre y aquí, sabe, cuando quiera, Padre, pues las puertas están abiertas, sí. Entonces lo apreciamos mucho, Padre. Bueno, no sé cómo estamos con la hora. Tenemos muchísimas citas bíblicas, hermano Rolo, pero la hora, pues, no sé si podríamos leer la última. Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4 dice: así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos. Los más jóvenes no es los más hipotes. Los más jóvenes es los más tiernos en la fe. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos, de los que saben, los expertos. Revístanse de humildad unos para los otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Hermanos, cuando aparezca el pastor, Dios Jesucristo, Él es el buen pastor. Pero es tan buen pastor que se fue, y en San Juan 21:15 en adelante, se fue, me voy, pero nos dejó el Espíritu Santo. Sí, nos dejó el Espíritu Santo, pero también nos dejó a Pedro, a la piedra. Eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Ya no voy a estar yo, pero Pedro va a ser el que va a apacentar a las ovejas en el mundo. Y si yo no me quiero dejar apacentar de Pedro, simplemente estoy fuera del redil, hermano. Y que en cualquier momento puedo entrar, y eso solo depende de mi voluntad. Si hay algo, hermano Mario, que Dios nos respeta, es la voluntad de nosotros. Así es, nosotros decidimos estar en el redil verdadero de Dios, o estar en el redil con doctrina de un hombre. Eso, hermano, Dios nos lo respeta, y cuando nosotros decidamos regresar al redil del Señor, va a haber fiesta en el cielo, seguro, y fiesta en la tierra también. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Romanos 10:15, hermanos. Hablo a los romanos. ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados legalmente? Sí. ¿Cómo predicarán? Pues mal. No han sido enviados. No, aquí cabe cuando Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy? Eres Jeremías. Pareciera que estaban bien. No, hermano, tengamos cuidado. Tenemos que estar en la iglesia que Jesucristo, que dejó, que está Pedro encargado, hermano. Y también, como dice Santiago, debemos de hacer obras, hermano, porque de nada me sirve. Yo puedo estar aquí hablando todos los días y puedo ser muy buena persona, pero si yo no ayudo, no hago obras, hermano, también estoy hule. Bien, hermano, bendición, hermano. No sé si saludos. Mañana, pues, la renovación, pues vamos para Tegucigalpa a gozarlos con Jesucristo toda la noche, hermano. Vamos a estar allá voy a estar, pues, hermano Rodolfo no, pero yo sí voy para Tegu con muchísimas personas, hermano. Allá los vamos a encontrar con muchos amigos. Saludos a mi tía Marce, que está pendiente ahí con un radito en el oído para escuchar este programa. Y saludo a todas aquellas personas que dedican el tiempo para escuchar estos programas de apologética. Muchas gracias. Continuamos con este mismo tema, el próximo, porque solo tenemos 4 citas y no muchas. Sí, solo en la pantalla había como hermano, 50. Nosotros queremos ir poniendo temas que escríbanos a nuestros teléfonos, para que nosotros, pues, tratar de ir exponiendo temas que a ustedes les interesa o tengan. Sí, la cuestión, hermanos, miren, sabemos que son muchísimos hermanos no católicos, hermano, y nos escriben, hermano. Si usted quiere, hermano, venga, hermano, hablemos aquí con mucho amor y cariño, no a pelear, hermano, sino a debatir cualquier tema que usted quiera, pues. Lo invitamos, hermano. Será hasta el próximo Señor y Madre María, viernes, y mañana estaremos en el programa, Rodolfo, de la Boca de Radio Comayagua, de 4 a 5, con un nuevo tema de apologética. Ha finalizado el programa apologético. ¿Por qué soy católico? Pero la invitación es para que siempre nos encontremos la próxima semana aquí en Canal 34.
los hermanos Mario Fuentes y Rodolfo Euseda, fieles de la parroquia María Reina de los Apóstoles, nos acompañarán en nuestras dudas sobre nuestra fe católica. Hasta la próxima semana.